en sus tiempos para poder hacer la entrega de cada una de las actividades. Eso incluye la entrega de su portafolio de evidencias. La última actividad que debe ser entregada es la que corresponde al 13 de noviembre con el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias considera las actividades del primer parcial, las actividades del segundo parcial y las del segundo parcial. Con respecto a la estructura que se proporciona nuevamente, la estructura familiar, su estructura de su formato de portafolio. Ok, vamos. Cada una de las actividades, o mejor dicho, la segunda unidad consta el nombre de la asignatura, apoya en la evaluación de los recursos humanos. ¿En qué consiste técnicamente o básicamente la actividad o el contenido de segundo parcial? Empecemos. Tienen ustedes el libro de Idalberto Chavenato de Administración de los Recursos Humanos. Se les ha proporcionado en las actividades el nombre de cada uno de la asignatura de apoyo en la evaluación de los recursos. Poder comenzar a explicar esa información. Nos menciona la evaluación no únicamente apoya a la parte del Departamento de Recursos Humanos, específicamente para el área de desarrollo o desempeño laboral o humano. El proceso de la evaluación es un sistema tan complejo que nos permite jugar, combinar aspectos tan relevantes. En un proceso de evaluación académico se llevan a cabo tres tipos de evaluación. La evaluación por conocimientos, que son conocidos, los instrumentos son exámenes escritos, cuestionarios, análisis de casos. En la evaluación del producto se evalúan lo que son las actividades. En ese proceso de evaluación en aspectos académicos nos indica que existen 4 o 3 tipos de evaluación que se realiza. La autoevaluación, que es la que ustedes realizan para que ustedes determinen cuánto de puntaje o calificación son merecedores o acreedores. La parte de la heteroevaluación, la que se realiza docente. Entonces, la heteroevaluación es la que se realiza docente al estudiante. Cuando ustedes entregan sus actividades, se evalúa, se entrega la retroalimentación. La coevaluación, que es cuando ustedes intercalan sus libretas para asignar puntajes al estudiante en base a los instrumentos o los medios que pueden ser listas de cotejo, rúbricas de evaluación, guías de desempeño, instrumentos de escalas. Esa es la parte de productos en cuanto a la heteroevaluación, coevaluación, perdón. El otro que también se evalúa, tenemos los 4, la autoevaluación, la heteroevaluación, coevaluación. Y entonces en la parte de desempeño se evalúa su desempeño de ustedes dentro del aula, en la cual son más aspectos actitudinales que se están evaluando. Si ese es el proceso tan complejo en una evaluación académica, en una evaluación laboral son similares. ¿Por qué son similares? ¿Qué es lo que se persigue con una evaluación? En una evaluación es importante distinguir o considerar aspectos tales como el tamaño de la empresa, el objetivo que
por qué se está realizando la evaluación, los instrumentos necesarios para realizar la evaluación, si es a través de una observación, de una participación directa o indirecta, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar, listas de cotejo, cuestionarios, entrevistas, in situ, o sea, en el sitio, en el momento, que es conocido como de campo, el tipo de evaluación o una supervisión que se realiza en una empresa, si es una interna, si es una externa, si es de tipo administrativo, de tipo operativo, básicamente para las operaciones o actividades que se están realizando. Esa es la parte o el campo de lo que es una evaluación. Si bien es importante conocer cada uno de los subsistemas de los recursos humanos, porque una evaluación, una auditoría, una supervisión no solamente aplica para un subsistema, aplica para todo el subsistema, de acuerdo al tamaño o tipo de la empresa o actividades que está desempeñando. Retomando la información previamente que se ha venido trabajando, existen 5 subsistemas de recursos humanos. Dentro de estos subsistemas de recursos humanos tenemos el primero, que es el de provisión de recursos humanos. En la parte de provisión de recursos humanos, como su nombre lo indica, consiste en la parte de proveer al personal de la empresa. Para ello es importante contar con aspectos que evalúan el ambiente organizacional dentro de la empresa, el cómo te sientes, aquellos factores que pueden llegar a afectarte psicológicamente o mentalmente en cuanto a tu desempeño. La parte de una investigación que consiste en un reclutamiento de personal. Si bien un reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que buscan atraer a los mejores candidatos calificados que permitan desarrollarlos o realizar las actividades dentro de una organización, este tipo de reclutamiento de personal también considera ese aspecto del que se le llama la rotación del personal y el mercado laboral. En esta parte de rotación del personal, administrativamente, de acuerdo a las teorías de Henry Fayol, nos indica que debe haber una especialización en el trabajo y una división del trabajo. En la parte de la división del trabajo es asignar las actividades en base a una estructura organizativa. Es decir, pero la flexibilidad de las actividades de las empresas en una pequeña empresa permite que el empleado realice de todo. Es decir, atiende al cliente, que es lo que comúnmente lo conocemos como despacha al cliente, atiende al cliente, realiza la limpieza de su área de trabajo. Lo podemos nosotros encontrar en pequeñas tiendas, inclusive aquí en Izamal, pequeños puestos en la cual observamos que tienen de 2 a 3 o de 2 a 10 empleados, en los cuales ellos atienden al personal, cobran, realizan la limpieza, realizan inventario. Esa parte de rotación de diversas actividades que realicen se les llama rotación, que se encuentra dentro del subsistema de provisión. Asimismo, la especialización del trabajo en las empresas grandes significa totalmente lo contrario. Es decir, hacer una empresa grande en la estructura organizativa o en el organigrama o en su manual de funciones bien establecidas las funciones mismas que nosotros podemos encontrar a través de anuncios del periódico. Se solicita personal de limpieza, se solicita secretaria. Esa parte de la especialización del trabajo es que va realizando la misma actividad, es contratado específicamente para realizar esa actividad. Por ejemplo, en una manufacturera, tenemos, por ejemplo, al personal que se encarga de dar mantenimiento a las máquinas industriales, de acuerdo a su especialización, a sus estudios, a las necesidades y requerimientos del personal, únicamente va a estar atendiendo la parte de darle mantenimiento a las máquinas industriales. Tenemos en un tipo de empresa manufacturera o llamada textil.
las personas que se dedican a las actividades de hilvanado, de trazos, de corte, de armado, de verificación de la calidad, a eso se le llama una especialización porque el empleado está especializado en eso, soy bueno en eso. La rotación te dice no, o sea, si por necesidades de la empresa o X razón, retomando esos ejemplos, una persona en una fábrica textil, si bien es importante que diseñe patrones para los trazos, también debe saber trazar, saber cortar y saber armar, aunque no sea su actividad. Eso es lo que hace la diferencia entre la división del trabajo, la rotación del trabajo y la especialización. Asimismo, dentro de la parte del reclutamiento del personal en cuanto al subsistema de provisión, podemos encontrar que analiza toda esa parte que nos indica las razones o causas de su ausentismo. De aquí la importancia o la relación de una base de datos del empleado por parte del Departamento de Recursos Humanos. Aparentemente, Recursos Humanos es el que carga con la mayor parte del trabajo del empleado. ¿Por qué? Porque es quien concentra toda la información, quien la analiza, la procesa, la sistematiza, entrega informes de resultados. En esta parte, dentro de la parte de la provisión, encontramos un reclutamiento nuevamente del personal, encontramos la selección del personal. Estas van ligadas entre reclutamiento y la selección del personal. ¿Por qué van ligadas? Si bien es importante señalar que la parte de el subsistema de provisión nos indica que un reclutamiento de mercado, nosotros debemos tener nuestras fuentes de información, las cuales consisten en reclutamiento interno, el externo y el mixto. En la parte de selección nos indica que deben ser consideradas dos fases de un mismo proceso. El ingreso de recursos humanos a la organización de acuerdo a Chavenato, en la cual nos indica que la selección es una actividad positiva de elección, de escoger, de decidir, de clasificar, de filtrar la entrada y por lo tanto de restringirla. ¿Qué significa esta parte? Nos está indicando que un reclutamiento interno es cuando se da dentro de la misma empresa. Existe un puesto vacío. Se realiza todo el proceso de la selección, de la publicación del puesto vacío, los requisitos que debe cubrir, se le llama comúnmente un ascenso. En esta parte del ascenso, para poder seleccionar al personal, aplica el objetivo de la evaluación del desempeño. ¿Por qué aplica? No puedes hacer una promoción, un ascenso de tu personal si no lo has evaluado previamente, si no sabes que esa persona está capacitada. A eso se le llama un reclutamiento interno. El reclutamiento externo es el que se hace fuera de la empresa. Si la empresa decide optar por un reclutamiento interno y no encuentra, después del proceso de evaluación del desempeño, no encuentra al personal adecuado o idóneo para ocupar ese puesto, va a buscar al personal que cumple esas características fuera de la empresa. A eso se le llama un reclutamiento externo. En la parte de la selección, nuevamente aplica ese proceso que nosotros le llamamos el de comparación, decisiones, se publican el puesto vacío, los requisitos, de acuerdo a las técnicas que nosotros manejemos en cuanto a la evaluación para seleccionar al personal. Nosotros podemos utilizar las fuentes internas y las fuentes externas, mejor conocidas como fuentes primarias y las fuentes secundarias. En una investigación de mercado, ustedes emplean técnicas para recopilar información que es similar para seleccionar al personal. Tal vez yo decida publicar la vacante, realizar una entrevista, hacer la preselección de los candidatos, que es el análisis para saber quiénes, si de 50 personas, 30 personas cumplen con los requisitos que yo solicito, obviamente no voy a contratar a esas 30 personas. Debo localizar dentro de la selección y la evaluación del desempeño al personal que cumpla con ciertas características. Para ello, en mi proceso de evaluación, puedo yo elegir
pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación. En estas partes de pruebas psicométricas se le conoce como los exámenes. Un examen que diseña recursos humanos es para evaluar al desempeño, en la cual la evaluación nos indica que es una herramienta para optimizar los resultados de los recursos humanos de la organización. La evaluación del desempeño procura conseguir diferentes objetivos intermedios, tal vez como idoneidad del individuo para el puesto, la capacitación, promociones, incentivos a la área por buen desempeño. Entonces, esta parte de la selección del personal es la que nos va a llevar a decidir o a elegir al mejor postor o al mejor candidato para ocupar nuestro puesto. Esa es la parte de una selección externa, un reclutamiento externo. En un reclutamiento mixto significa que puedo yo utilizar el interno dentro de la empresa, dejarlo a un campo mucho más abierto, que yo no me especialice o yo no centre o elija una parte primordial. Únicamente dentro de la empresa puedo yo, o únicamente un externo, puedo elegir esa combinación, hacer o publicar ese puesto vacío para todos, tanto para la empresa como para fuera del mercado. De aquí la importancia de que la evaluación que permitan realizar un buen reclutamiento del personal, seleccionar al personal. Una evaluación no únicamente consiste en evaluar un subsistema, consiste también en evaluar cada uno de ellos. Por lo tanto, una evaluación no únicamente una vez lo aplico y una vez terminado, es una evaluación continua y constante. Académicamente nosotros lo conocemos como autoevaluación o diagnóstica, la parte de la formativa, la parte calificativa, un aspecto de retroalimentación. Si bien es cierto que después del proceso de evaluación es importante dar a conocer los resultados obtenidos de cada individuo, también es preciso dar una retroalimentación. En esta parte de la retroalimentación tienen ustedes una parte de observaciones, tal vez sugerencias, tal vez recomendaciones. Esa es la parte laboral. A diferencia de una parte académica, este proceso de evaluación no termina con la parte de la retroalimentación, no tiene un inicio, un desarrollo, un cierre o unas conclusiones. En esta parte de la autoevaluación o la retroalimentación, este tipo más bien asertiva. ¿Por qué más asertiva? Si quieres motivar a una persona para mejorar, para desarrollar sus competencias, es necesario agradecer por la entrega de la actividad, destacar sus fortalezas, destacar sus áreas de oportunidades o sus aspectos a mejorar. Tal vez la parte de las sugerencias, de proveer esas herramientas que permitan mejorar o tal vez no perfeccionar, sino sentar los cimientos y los conocimientos para poder que la persona o el estudiante se incentive, se motive y pueda desarrollar mejor sus actividades. En la parte de una despedida, significa despedirse o agradecer o desearle éxito. Entonces, todo va en función del tipo de la orientación de la evaluación. Si es una evaluación académica, si es una evaluación laboral. Dentro de la empresa, lo mismo, la situación que se practica es similar. Después de esa parte de la evaluación, de haber evaluado, de haber emitido los resultados que se obtuvieron a través de listas de cotejo, a través de listas, guías de observación, de entrevistas. Es importante señalar cada una de estas partes. Si bien es cierto que después de esta parte al empleado se le debe decidir qué fue lo que
qué es lo que está actuando, cómo lo está realizando. De aquí la importancia de estar realizando la parte de reclutamiento del personal, la selección del personal, el subsistema. Esa es la parte que compete a la selección del personal. Pasamos al siguiente subsistema. El subsistema de aplicación de recursos humanos. En esta parte de subsistema de aplicación de recursos humanos, encontramos prácticamente la estructura organizativa. ¿Por qué la estructura organizativa? En una estructura organizativa nosotros podemos encontrar el diseño de cargos, la parte de diseños de cargos, que es una organización, la descripción y análisis de cargos, nuestra evaluación del desempeño humano. Si en esta parte que consiste de el aspecto de la socialización, nos indica que una vez plantea un proceso de reclutamiento y selección, en la parte de provisión nos indica que una vez seleccionados los individuos que ingresan a las organizaciones, la socialización organizacional trata de enseñar a los nuevos integrantes las bases y premisas de cómo funciona la empresa. En este punto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con la parte de subsistema de aplicación de los recursos humanos? El diseño de cargos o del organigrama nos indica en este punto que para indicarle de cómo funciona la empresa y cómo pueden ellos cooperar en este aspecto, es importante que la socialización no solamente se centre en su ingreso por parte del empleado, sino también renunciar a una parte de su libertad de acción, ya que acepta un horario de trabajo para desempeñar determinadas actividades, sigue una dirección de su superior, tiene reglas, tiene una política de actividades que tiene que seguir, regulaciones internas, entre otros. Un organigrama no es lo mismo a un funcionograma. En un funcionograma tú puedes describir el puesto, el nivel jerárquico y las funciones que desempeñan. En un organigrama diferente, no, es una estructura en la cual nos indica, tiene una persona, ese es tu nivel que ocupas, esa es la actividad que desempeñas, tienes un jefe, tienes un supervisor, tienes un gerente, tienes niveles administrativos en los cuales no puedes llegar tú como empleado a quejarte con el jefe de departamento si tienes en tu estructura a un nivel operativo, tienes a un responsable, a un supervisor. Entonces existen ciertas pautas o ciertos parámetros que te indican a ti qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Si tienes importante destacar que un programa de orientación, el alcanzar objetivos, cuando se consigue estimular la socialización de nuevos empleados, es importante también señalar que los programas de orientación establecen un instrumento socializador. Es decir, existe un parámetro o una función específica sobre el proceso de la evaluación del desempeño. La responsabilidad de evaluar el desempeño recae
prácticamente en el diseño de los instrumentos, en la parte de recursos humanos o del responsable del área de recursos humanos. En esta parte, ¿por qué recae la principal fuerza o el eje central de todo este proceso? Porque recursos humanos es quien debe ser el experto en analizar, en realizar diagnósticos de la empresa, en evaluar al empleado de tal forma que el empleado sienta que lo están tomando en cuenta. Obviamente, existen parámetros para ello. Recursos humanos no únicamente puede estar centrado en evaluar al personal, también tiene que considerar otros aspectos dentro de los recursos humanos. Por eso ya se está considerando dos tipos de subsistema o las funciones que debe realizar. En la parte de la provisión de proveer a la empresa del mejor personal, la parte de la evaluación del desempeño, en diseñar organigramas, en establecer funciones, en llevar el control de la entrada y salida del personal a través de bases de datos, en elaborar la parte del expediente del empleado, determinar la política de sueldos y salarios, en establecer los planes de capacitación, los planes de orientación enfocados a cada tipo de empleado. Es decir, si tengo un empleado nuevo, mi programa de orientación debe ser diseñado para la inducción hacia ese empleado. Si tengo un empleado con años de experiencia, debo diseñar mis programas de orientación especifican y controlan los planes y beneficios sociales, la parte de las primas, la antigüedad, los días de descanso, inclusive en manejar e incentivar al personal, como a través de políticas de incentivos en especie o monetarios, inclusive en las grandes empresas, si el personal operativo cumple con el objetivo diseñado por el departamento, supervisado por su jefe, es necesario darle un premio. Tal vez un premio en incentivos en especie sea 3 días de descanso, vacaciones, felicitaciones por su buen desempeño, por su cumpleaños, etcétera. Esa es la parte también del aspecto motivacional que incluye o desarrolla la parte de recursos humanos. Por eso, el trabajo de la evaluación de recursos humanos no es una tarea fácil, es una tarea tan compleja que involucra a todo el personal de la empresa, de todos los niveles jerárquicos. Por ejemplo, una evaluación también no solo aplica para un empleado, también aplica para el gerente, instrumentos diseñados para el empleado y gerente, para el equipo del trabajo, para la gestión del personal, el comité de evaluación, y sobre todo el saber por qué estamos evaluando. Con una evaluación es necesario saber el objetivo de la evaluación, el para qué estamos evaluando, el por qué queremos evaluar, qué instrumentos de evaluación nos va a servir para poder realizar este proceso tan complejo. Si bien es cierto que actualmente la entrevista está considerada como un instrumento importante de la evaluación, también lo es el modo sistemático o el modo manual comúnmente o la parte automatizada. Programas que a nosotros nos permiten evaluar o darle un seguimiento o un control al empleado se centra en los sistemas de base de datos, así mismo como nos indica el texto. El diseño de la investigación de este campo, por ello se considerará la investigación de tipo no experimental o descriptivo. Tomando estas dos consideraciones referidas al tipo de investigación y el diseño, se orienta este trabajo a tomar en cuenta las categorías que se requieren en el desarrollo de la investigación, con el fin de mostrar cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno objeto de estudio. En un subsistema de mantenimiento
de los recursos humanos es diferente. ¿Por qué es diferente en un subsistema de mantenimiento? Porque no básicamente se centra en la parte que corresponde a un subsistema de compensación y protección. El subsistema de compensación, incluye recompensas y castigos. Las recompensas pueden ser monetarias o en especie. La parte de castigos, que más de castigos se le llama comúnmente como sanciones. Tal vez dentro de las políticas del empleado esté establecido en sus normas, tu horario de entrada es a las 8 de la mañana. Si llegas después a las 8 de la mañana, 8:20, 8:30, serás acreedor a una sanción. ¿Cuál puede ser esa sanción? Que te reduzcan el pago del día. Si tu pago comúnmente es 700 pesos al día, por llegar tarde te descuentan una hora de trabajo. La hora de trabajo es 80 pesos, 100 pesos, perdón, 100 pesos el salario mínimo actualmente. Te reducen 100 pesos al día o por toda la semana. Esa es parte de la sanción, de los castigos, que más que castigos son sanciones, así como académicamente existe un código de disciplina y normativa dentro del salón de clases por los castigos o penalizaciones o sanciones. También existe para el mundo laboral. Académicamente, por ejemplo, debes entregar tu trabajo en tiempo y forma. Te establecen cierto día, cierta fecha y cierta hora. Si tú le entregas después de la fecha de entrega y la hora, es obvio que mereces una sanción. Tal vez te reduzcan puntos por la actividad, tal vez no tengas derecho a la calificación, solamente a los comentarios, etcétera. Esa es la parte de castigos, mejor dicho, sanciones. Otro aspecto que evalúa el mantenimiento es la teoría de la inequidad, la compensación y productividad, la evaluación de los procesos de mantenimiento del personal. Si bien es cierto que parte de ese subsistema de mantenimiento de los recursos incluye la compensación, la política de administración de sueldos y salarios, también debe considerar que no es el mismo salario que percibe un personal operativo a un personal administrativo, a un nivel jerárquico, gerencial. Por lo tanto, también es importante que considere en la parte de la evaluación la clasificación de los cargos, los métodos de evaluación de cargos, el comité de evaluación de cargos, la clasificación de cargos, la investigación salarial, la política salarial, los planes y beneficios sociales. Esta parte de beneficios y sociales, las prestaciones sociales, nos indica que parte de ello, según Chavinato, el salario corresponde al puesto que ocupa una persona. Solo representa una parte del paquete completo de la remuneración que las empresas pagan a sus empleados. Porque, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todo empleado tiene derecho, cuenta con derechos, cuenta con obligaciones, y parte dentro de estos derechos se encuentra las prestaciones sociales a los que se tiene acceso. Parte de esas prestaciones sociales son consideradas como primas vacacionales, seguro social, etcétera. Entonces, es importante señalar que cada aspecto dentro de los planes y beneficios sociales debe ser considerado en la ley, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, también el tema de higiene y seguridad en el trabajo. En esta parte de higiene y seguridad en el trabajo, consideran las partes de las relaciones laborales, la parte de la contratación, el contrato, la parte del sindicalismo, la parte de la mediación entre conflictos laborales, la noción de conflicto, los resultados del conflicto, una negociación colectiva. Asimismo, se debe considerar otro aspecto relacionado a la parte de políticas, planes y programas y prestaciones sociales. Por lo consiguiente,
Es importante señalar que únicamente estaremos trabajando el día de hoy con estos primeros 3 subsistemas. ¿Por qué primeramente? Porque es importante conocer que únicamente para esos 3 subsistemas el desarrollo y la evaluación van de la mano, se están trabajando conjuntamente entre todos. Hasta aquí, ok. El material que se acaba de explicar lo voy a subir en el apartado de recursos básicos. Como bien señalé anteriormente, únicamente estaremos trabajando con la explicación del día de hoy con 3 subsistemas. En las siguientes clases terminaremos con los otros subsistemas y trabajaremos con los instrumentos de evaluación y con las técnicas. Pasamos a la parte de preguntas. Si tienen dudas, por favor, pueden encender su micrófono y para dar respuestas o compartir dudas e inquietudes. Voy a silenciar el micrófono y por favor activen su micrófono si tienen dudas. Si no tienen dudas, por favor lo indican en el chat. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, para saber exactamente el tipo de duda, de inquietud que tienes con respecto a la base de datos del personal? No entendí muy bien la tabla. No sé si la tabla era un ejemplo en el que te ibas a basar para que tú puedas hacer el tuyo, pero no sé si es así. Ok. Ok, la actividad que nos está, perdón. Ok, vamos a abrirla. Ok, propósito: en esta ocasión pondrás en práctica tus habilidades y conocimientos mediante la elaboración de una base de datos e instrucciones. Lee las páginas 354 a 392 y la página 618 a 666 del libro digital proporcionado en el primer parcial, del autor Italberto Chavinato, Administración de los Recursos Humanos. Revisa el ejemplo de la plantilla perfil del empleado. Recuerda agregar los datos del empleado. Una vez que termines tu actividad, retoma el caso de la empresa Dulce de la Luz, específicamente el apartado del organigrama, y con ello elabora una base de datos. Al finalizar, ok. ¿Qué es lo que específicamente tienen que hacer ustedes? Este perfil del empleado, ok, veamos. Ustedes elaboraron en las actividades anteriores un organigrama. En algunos les hice la sugerencia que deben modificar el organigrama de acuerdo a la estructura jerárquica. ¿Qué es lo que ustedes van a emplear?
Una base de datos es el control de cada uno de los empleados que ustedes tienen. Esta esta propuesta es un ejemplo. En términos sencillos, a ustedes les corresponde elaborar tal vez una hoja de cálculo, tal vez un documento Word, tal vez en su libreta y le toman fotografías, una base de datos de la empresa Dulce de la Luz. Este es un ejemplo. En una base de datos necesitas saber el control. Por eso estuvimos trabajando el día de hoy el aspecto de reclutamiento, el aspecto, los tres primeros subsistemas, para que ustedes tengan una idea, una noción de qué tipo de información pueden registrar. Esta es una base de datos, no la van a utilizar para que ustedes llenen su información de acuerdo con su estructura organizativa de la empresa. Tal vez ustedes, si deciden trabajar con esta, la deben moldear de acuerdo a la estructura del organigrama de su empresa. Tal vez quieres tener un control de tus empleados. Si tú quieres tener el control de tus empleados, ¿qué información necesitas y requieres? Recuerden que esa asignatura es la recopilación de lo que ustedes ya vieron en el segundo, tercero y cuarto semestre. Han creado empresas. Cuando ustedes crean una empresa y consideran la parte de la organización dentro del proceso administrativo y el control, también debes tener un control de tus empleados. Por ejemplo, en esta parte tengo una base de datos del perfil del empleado que tiene un número de empleado, tiene ese número de empleado, tiene un apellido y nombre, recopila información de días de nacimiento, su edad, su sexo, su estado civil, la posición que ocupa dentro de la organización, el departamento al cual está asignado, si tiene personas a su cargo o no tiene personas a su cargo. Yo quiero saber también otro tipo de información de mis empleados, sus antecedentes académicos, estudios, profesión, idiomas. Esta parte de antecedentes académicos, ustedes lo elaboraron, recopilaron información, diseñaron una propuesta de reclutamiento y selección. En esta parte de las habilidades, diseñaron el subperfil del empleado, los requisitos que debe contar. A eso se le llama una base de datos. Estos son para empresas grandes, es lo básico. Si ustedes quieren tener para una empresa pequeña, ¿qué tipo de información a ustedes les interesa mantener? De acuerdo al caso Dulce de la Luz. Tal vez quieras mantener la información, tal vez quieras tener el control, necesitas saber la dirección del empleado, tal vez su estado civil. ¿Por qué tal vez el estado civil? Porque para que tenga derecho a las prestaciones que se vaya a tener como jefe de familia, como jefa de familia, los hijos, el estado civil, el control, sus tarjetas de entrada y salida del personal, etcétera. Entonces, en esta parte a ustedes les corresponde diseñar su propia base de datos en la cual recopilen la información del empleado. No van a utilizar esa base de datos, repito, para llenarlo con su información de su organigrama. A ustedes les corresponde diseñar la base de datos de acuerdo a su organigrama. Si ustedes quieren modificar su organigrama para tener un mejor proceso, una mejor base de datos, lo pueden modificar. Es válido dentro de esta actividad modificar al organigrama. Por eso la instrucción nos dice, una vez que retome el caso de la empresa Dulce de la Luz, específicamente del apartado del organigrama, y con ello elabora una base de datos. Al finalizar, guarda en tu computadora el archivo de la siguiente manera. Tienen su nomenclatura y lo único que ustedes van a subir en este aspecto es el que compete a su base de datos. Resolví tu duda, Andrea. Sí, maestra, gracias. De nada, Andrea. Maestra, disculpe, en los datos que vamos a poner del personal que en nuestra base de datos es inventado todo, o sea, los nombres y todo eso. Se inventan, sí, María, se inventan los nombres.
Por eso ustedes van a armar su propia base de datos. Pueden inventar nombres, pueden inventar direcciones. Ustedes se encargan del diseño de ello. Solamente eso. Ok, maestra, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maestra, buenos Buenos días. días. Tengo una duda. Sí, ¿En qué tipo de documentos se le va a subir a usted la base de datos? En el documento en el que tú lo diseñes. Yo voy a calificar bueno. la base de datos. Si lo quieres hacer en Word, puedes realizarlo en Word. ¿Quieres hacerlo en Excel? Puedes hacerlo en Excel. ¿Quieres hacerlo en tu libreta y le tomas fotografías? Lo puedes hacer porque yo voy a calificar la base de datos. No estoy Sí. solicitando propiamente algún software o algún programa o una paquetería. Maestra, y otra pregunta. ¿Cómo se llaman los datos que van a llevar? ¿Tiene un mínimo, un máximo o cómo? En la base de datos. No tiene un límite ni un máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque es en función del organigrama que elaboraste en el primer parcial, en el de resumen ejecutivo. Bueno, está bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maestra, entonces, si yo puse solo por ejemplo, un chef, ¿puedo poner otros 5 más para que se complete eso? En esa parte, si es un chef, serían los ayudantes. Debes investigar en internet para completar esa información. Si quieres ampliar la base de datos de tu personal, debes investigar en internet estructuras organizativas u organigramas de restaurantes. Con los ejemplos que tú tienes, puedes voltear tu organigrama. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay límites, repito nuevamente, no hay límites de personas. Ustedes establecen ese límite de personas en función del organigrama que ustedes han diseñaron, o si quieren cambiar ese diseño del organigrama, lo pueden hacer ustedes. Si ustedes modifican su organigrama, por favor, inserten o tomen fotografías o suban las fotografías del nuevo organigrama para sustentar la base de datos que ustedes están elaborando. Si están trabajando, si no realizaron ninguna modificación a su organigrama original, entonces no es necesario que ustedes suban su fotografía de su nuevo organigrama. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maestra, prácticamente solamente vamos a entregar un cuadro. No es un cuadro, es una base de datos en la cual integras el nombre de los empleados, el nombre del personal de la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes son los encargados del área de recursos humanos. Entonces, si ustedes me entregan una tabla sin información, únicamente con los títulos, no están cumpliendo con la actividad. Es la base de datos de sus empleados, sus nombres de cada uno de los empleados de acuerdo a su estructura. Maestra, disculpe, tengo otra duda. Es que pasa a veces que si uso el Excel y ya luego subo el archivo, se mueve todo, no importa. Es que a veces como que se parte a la mitad y luego se pone en otra hoja y no sé, o sea, se mueve todo. Si lo haces en Excel, no se te debe mover la información. ¿Por qué? Porque vas a utilizar tus filas. Sí, o sea, sí, lo sé, pero me refiero a que a veces se corta la hoja porque lo toma como una hoja, creo, y luego lo corta y pone la otra mitad en otra hoja y así. Solo, si ya sé cuál te refieres, no cambies la presentación. No cambies la presentación, déjalo así como una hoja normal de cálculo. Es que en Excel tiene opciones para que tú configures la vista. Si tú configuras la vista para tipo impresión, sí aparece esa información que tú me estás presentando, pero no me la configures. Abre Excel y trabaja tal y como está en ella. No configures eso. Tal vez sea por cuestión de ajuste de información, ajuste de datos. Ok, voy a considerar esto para subir tutorial en Excel. Ok. En el transcurso de esta semana les debo estar subiendo tutorial y siempre en recursos básicos para
auxiliarse. No, ok. Material adicional para que ustedes tengan o sepan cómo manejar Excel. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, chicos, entonces si ya no tienen ninguna duda hasta este momento, damos por terminada la sesión. Si en el transcurso que ustedes van desarrollando sus actividades, por favor, les pido que ustedes lo suban en el WhatsApp del grupo de la asignatura, porque si ustedes lo envían de forma privada, en ocasiones tarda en contestar, porque no me registran tampoco sus nombres, y apellidos y semestres. Bueno, chicos, agradezco su asistencia en esta sesión. Nos vemos el próximo viernes y suerte. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Adiós. Adiós.